Vamos a tratar en esta clase algunos elementos, la existencia histórica de los problemas que surgen a posteriori los problemas que surgen al interno de algunos estudiosos católicos, no solo protestantes o ni siquiera protestantes, problemas que surgen contra el dogma de la inerrancia bíblica declarado en 1809 y que fueron reunidos y presentados por el entonces cardenal de París, Maurice Dulst, en 1892, 25 de enero de 1893, perdón, y que fueron luego respondidos a la luz de la encíclica de León XIII, Providentissimus Deus, 18 de noviembre de 1893, o sea, más o menos aproximadamente 10 meses después. Bien, partamos entonces de la enseñanza católica, estudiada ya esta materia, este contenido en inspiración bíblica en el curso de exégesis fundamental. Vamos a repasar la doctrina brevemente, la doctrina católica, tal como fue proclamada por el Concilio Vaticano I, y luego vamos a ver los problemas que surgen y que son presentados por este obispo, para luego sí, recorrer, sin entrar en el contenido, las encíclicas y las respuestas de los pontífices. Bien, tienen allí en pantalla la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Dice la tesis octava: todas las sentencias de la Escritura son infaliblemente verdaderas. Noción: la infalibilidad dice no solamente ausencia de error, sino imposibilidad de error en el sujeto inteligente o en sus palabras o escritos, que en el caso de las Sagradas Escrituras el autor es Dios. Por tanto, la infalibilidad de todas las sentencias de las Sagradas Escrituras indica no solo el hecho de la verdad, inerrancia, sino la imposibilidad de cualquier error. Por tanto, la cuestión es no solo el hecho, sino también de iure. No puede haber error, es decir, por principio no puede haber error. Para una correcta comprensión de lo que es la inerrancia bíblica, es necesario partir de una correcta comprensión de lo que es la inspiración bíblica. Por eso nosotros estudiamos cómo Dios es el autor de las Sagradas Escrituras, como el hagiógrafo causa instrumental de las Sagradas Escrituras, de la Escritura, puso por escrito todo y solo lo que Dios quiso y en el modo en que Dios quiso. Bueno, ante esta verdad, dado de la cuestión, veámoslo brevemente porque viene bien. Entonces, se tiene en cuenta la sentencia de las Sagradas Escrituras originales o autógrafos. Sobre los apógrafos y versiones se puede afirmar la inerrancia, en cuanto son traducción o copia del texto primitivo. Por tanto, en la traducción puede haber habido errores como es de sentido común. Adversarios de esta verdad: Erasmo, quien admitió, aunque sean leves errores por lapsus de la memoria en los autores, y los racionalistas y modernistas, no admitiendo el hecho de la inspiración, consideran falibles los libros sagrados como nacidos naturalmente y no por inspiración divina. Bien, y muchos protestantes modernos niegan la inerrancia de las Sagradas Escrituras. Algunos más modernos, nombrados en la Humani Generis, repiten la sentencia ya muchas veces reprobada, según la cual la inmunidad de error en las Sagradas Escrituras pertenece solamente a las cosas que enseñan acerca de Dios en materia de moral, de religión, de fe. Más aún hablan erróneamente del sentido humano de los libros sagrados, solamente las cosas que enseñan, bajo el cual se esconde el sentido divino de estos, que es el único que declaran infalible. La Iglesia, como decíamos en el Vaticano I, se definió solemnemente que la inspiración de la Escritura e implícitamente la inerrancia e infalibilidad se extienden a materias de fe y costumbres y a las partes al menos de mayor importancia. San Clemente VI enseñó que no hay en la Escritura absolutamente ningún error al escribir. Sobre los errores de los armenios, en el número 14, si creíste y si crees que el Nuevo y el Antiguo Testamento, en todos los libros que la autoridad de la Iglesia romana nos ha transmitido, contienen la verdad indudable en todo.
Y ciertamente se propone lo mismo por el magisterio ordinario de la Iglesia como dogma de fe. Así León XIII, Providentissimus Deus, decía, escribía. Tan lejos está de la inspiración divina el que puede introducirse algún error, que ella por sí misma no sólo excluye todo error, sino que tan necesariamente lo excluye y lo rechaza cuanto es necesario que Dios, suma verdad, no sea autor en absoluto de ningún error. Esta es la antigua y constante fe de la Iglesia. Benedicto XV lo repite en la Spiritus Paraclitus, Pío XII en la Divino Afflante Spiritu y la Humani Generi de Pablo VI. Bien, además de las condenaciones a los modernistas en el Decreto Lamentabili y en la Pascendi de San Pío X, tenemos la respuesta de la Pontificia Comisión Bíblica. Y esto está citado aquí, la de 1915, pero como consta y hemos estudiado nosotros en otras materias, en otros contenidos específicos de nuestra materia, la Pontificia Comisión Bíblica dio una respuesta sobre la historicidad de los 3 primeros capítulos y cómo luego eso mismo debe aplicarse a los 11 primeros capítulos del Génesis, y como el que entonces era secretario de la Pontificia Comisión Bíblica explicó en su discurso, esto no fue entendido bien, y ya estamos hablando de 1908, y así fue necesario, bueno, se hizo la pregunta, la consulta por parte del cardenal Suar, 1948, y posteriormente, inmediatamente, la respuesta de Pío XII y en la Humani Generis. Bien, vamos ahora entonces a ver brevemente el proceso que prepara y cómo es que se llega a esta cantidad de dudas que León XIII responde en la Providentissimus Deus. Lo que normalmente nosotros podemos conocer por el estudio de la materia de exégesis fundamental es lo que aparece citado en el libro La Introducción a las Sagradas Escrituras de la editorial Bach, Manuel de Tuya, José Salguero. Este libro, que normalmente es casi el principal manual que utilizamos para la enseñanza de exégesis fundamental. Aquí se nos presenta la duda presentada por parte del cardenal Dulce, Manuel Dulce, Maurice Dulce, que recién citábamos, sobre lo que se llamó y se dio a conocer en toda la Iglesia a partir de aquella consulta y duda, la cuestión bíblica. Este cardenal, este purpurado, era rector del Instituto Católico de París y había publicado 10 años antes un célebre artículo titulado La cuestión biblique, 1893. En él exponía el sistema de otros que limitaban la inspiración a solas cosas de fe y costumbres, inclinándose el cardenal hacia él. O sea, lo que acabamos de ver, enseñanza de la Iglesia, que la inerrancia se aplicaría solamente a materia de fe y costumbres, según este hombre, la Iglesia lo entiende a todo lo que la Sagrada Escritura nos enseña, está exenta de error. Y esta exención de error parte del principio de que Dios es el autor de las Escrituras. No obstante, Dulce, en esta dubia que presenta, en esta pregunta, consulta que presenta la Santa Sede, él toma posición diciendo, no, la inerrancia se limita a materia de fe y de moral. Bien, y él distinguía, como diciendo esto es lo que se habla aquí, 1893, él distinguía una triple ala en esta presentación que hacía, una ala derecha, una más moderada y una ala izquierda, en la que incluía a los que no temían admitir enunciados inexactos en cosas que no fuesen de fe y costumbres, como diciendo eso sería exagerado. Y admitiendo que si la inspiración se extiende a toda la Biblia, no preservaba por ello de infalibilidad en la Biblia a esos enunciados secundarios. De esta ala se transformó nominalmente lo que el mismo Dulce, de lo que el mismo Dulce fue parte, y luego tuvo que aclarar también él en Roma, l'école large, es decir, la escuela larga. En su artículo, lo mismo que los defensores de esa escuela larga, o también llamada ala izquierda, Dulce
dio lugar a una viva polémica que ha seguido hasta nuestros días entre lo que él llama en aquel artículo los integristas y los seguidores de estas tendencias. Bueno, a partir de todo esto entonces tenemos lo que se llamó la cuestión bíblica, que yo quiero plantear para que ustedes tengan la información, y lo que ha seguido adelante en avance modernista y racionalista en lo que es la interpretación de las Sagradas Escrituras, en limitar la inerrancia solamente a materias de fe y moral. Bien, esta se extendió entonces luego a los tratados de propedéutica bíblica y los problemas concretos que plantean son los siguientes. Entonces, hecho histórico de la inerrancia, declaración del Vaticano I, presentación del Dubia del cardenal Dulst, y luego vamos a ver en qué consisten esas dudas que ellos proponen. Las dudas que ellos proponen en la cuestión bíblica son muchos temas que tocan a lo que enseña el Génesis y los libros del Pentateuco, también otros de los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Tenemos entonces una subdivisión que él ofrece y que ellos ofrecen, que se ofrecen en este manual. Así, postulados respecto a la creación, postulados respecto al modo de narrar la historia, postulados respecto a la legislación mosaica, postulados a una disociación psicológica en el interno del autor, como que el autor tenía una disociación en lo que escribía era una cosa, pero lo que él veía y lo que ocurría era otra, y así postulados de distinta índole. Bueno, esto que nos ha dejado Dulce como parte de su cuestión bíblica, son situaciones que surgieron a su vez porque este cardenal, que había sido director del Instituto Bíblico, que fue director del Instituto Bíblico Católico de París, había promocionado al famoso estudioso Loisy, que había sido a su vez alumno del mismo Renan. Renan es un conocido biblista no católico que niega con mucha facilidad las enseñanzas de la historicidad de milagros y de hechos sobrenaturales en la Sagrada Escritura en general y en particular en nuestro Señor Jesucristo. Bien, Loisy fue su alumno, no tardó Loisy como profesor del Instituto Bíblico Católico de París en extender también esas enseñanzas de índole más racionalista, y Dulce, que en su primer momento lo promocionó y lo sostuvo por 10 o 12 años en la cátedra, tuvo también que dejarlo de lado como profesor, fue dejado cesante, dejado expulsado, prohibido de enseñar, y bien la Santa Sede lo condenó. Pero como vemos, el mismo cardenal eh, fue parte al menos de toda esta moción en contra de la inerrancia bíblica y de un no entender cómo explicar la historicidad y los hechos que hemos estudiado, narra Moisés y recoge Moisés de otras tradiciones según el modo que, en un modo más sensible, más sencillo, como decía Pío XII, fueron narrados en el Antiguo Testamento. Bien, entonces como mirada de un conjunto tenemos, como pueden ver aquí en esta introducción de Doctrina Católica, un volumen presentado por la misma Bach, dice, a partir del Vaticano I, ¿no?, la de la definición de la inerrancia, las cosas podían y debían haber quedado suficientemente claras para que al menos en el campo católico no se establecieran de momento controversias, ni se aventuraran opiniones menos ciertas sobre la mismísima inspiración, por supuesto la inerrancia que ya mencioné. Pero por una serie de causas ambientales y complejas, pronto se vio turbada la posesión pacífica de la verdad en las mentes de los exegetas católicos, adoctrinados por las enseñanzas luminosas del Vaticano. De una parte pesaba sobre ellos la influencia del racionalismo y más aún del criticismo protestante.
Y, cita este autor, una innegable ventaja de estudiosos protestantes que en el estudio positivo de la Biblia, en el conocimiento de las ciencias auxiliares de la misma, hizo que nuestros estudiosos más sensibles a la nueva problemática bíblica, creada por los descubrimientos arqueológicos, etc., hubieron de recurrir para informarse a obras de estos mismos críticos racionalistas, pero sin las suficientes precauciones para evitar el contagio. Por eso tenemos lo que acabamos de citar, el contagio del mismo Loisy y de las dudas que al menos dudas que presentó en su momento Dulce, pero tomando parte, como digo, de las posturas de Loisy. Entonces, sin estas precauciones, se hizo peligroso. Cuanto aparecía a la inteligencia una aparente superioridad científica o una cierta superioridad científica y un no estudio o una carencia en cuanto a esto de los estudios por parte del mundo católico. Fueron los pontífices los que luego promovieron que se estudiara las lenguas, como hemos visto, citando especialmente la Divino Aflante Spiritu, pero ya lo hizo el mismo León XIII en la Providentissimus Deus. Pero hasta que llegó la Providentissimus Deus 1893, cito aquí, siguiendo este estudioso, son numerosos los estudios protestantes que también se insertan en el mundo católico, pero que van minando poco a poco la inerrancia bíblica, la certeza de que lo que nos narran los 11 primeros capítulos del Génesis y los libros históricos del Antiguo Testamento es también una certeza racional de la historicidad de los hechos. Bien, citamos algunos ejemplos entonces de lo que minan, de lo que hacen este trabajo de erosión. Para tener una idea aproximada de la situación, veamos este vistazo de acontecimientos y publicaciones de carácter bíblico en el campo heterodoxo durante estos 30 años que preceden la Providentissimus Deus. En 1865 se inicia con Ritschl el movimiento del protestantismo liberal, que había de durar en Alemania hasta los comienzos de la Primera Guerra Mundial, y cuyo principal representante será Harnack. 1865, Renan, profesor de Loisy, comienza con la publicación de su Historia de los Orígenes Cristianos, obra que termina en 1883, cuando Loisy ya había empezado a enseñar, o estaba por empezar a enseñar en la Escuela Católica de París, en el Instituto Católico de París. Paralelamente, en Inglaterra se constituyó el fondo, la Fundación de Exploración de Palestina, y se empezaron las excavaciones. En 1874 apareció el primer volumen del comentario de Reus. En 1876, Wellhausen, ya estudiado, lanza su teoría de los 4 documentos del Pentateuco, revolucionando la concepción histórica de la religión de Israel. En 1877, se funda en Alemania la Deutscher Palästina Verein, que será célebre por las excavaciones llevadas a cabo en los países bíblicos. 1879 aparece la revista de Historia de las Religiones. 1880 comienza la publicación de los anales del Museo Guimont. 1881 Westcott and Hort inician la nueva era de la formulación sistemática de la crítica textual. Y aparece la revista ASEA de Estudios de Asia, Assyriologische Bibliothek. 1882, también más estudios sobre el texto. 1885, la Revista Americana de Arqueología. 1886, Historia del Pueblo Judío y de los tiempos de Jesucristo, otra publicación. Y así comienzan a florecer nombres que nosotros encontramos citados en los estudios del Antiguo Testamento: Doom, Holtzman, Bude, Chine en Inglaterra, Sabatier, etc. 1887 se descubren las cartas de Tell-el-Amarna. 1888, 1892, Weiss inicia con la escuela escatológica. 1890 se hace la primera excavación en ese lugar de Tel Gesí. 1891 otras revistas.
conocidas, Critical Review y Zeitschrift, escritos del tiempo para la teología de la Iglesia. 1892, otros estudios publicados sobre Sagradas Escrituras, etcétera, y así llegamos a 1893, que no aparece aquí todavía citada, la consulta de Dulst a la Santa Sede. Bueno, entonces, se crearon enormes problemas hasta este momento, cuando León XIII debe publicar la Providentissimus Deus, sobre la historicidad, sobre la inerrancia, ya mencionamos sobre la inspiración. El mismo beato cardenal Newman hace un escrito sobre el tema de la inspiración, que aparentemente, porque no lo he podido cotejar, es criticado en cuanto a su visión, en cuanto a lo que puede ser la visión tomista que nosotros poseemos y aprendemos en nuestro seminario. Lenormand, aquí tenemos su nombre, condenado por la Iglesia, fue el propulsor para que después este obispo Dulce, que acabamos de citar, que fue cardenal de París, presentara aquella propuesta, que decimos también citando y siguiéndolo así, que son propuestas que realmente son muy azardadas, son muy largadas, como presentar si debe entenderse la historia en todo el Antiguo Testamento como historia, si la inerrancia no debe restringirse solamente a materia de fe y de moral, si los primeros 3 capítulos y luego Suar, 55 años después, si los primeros 3 capítulos y si luego los primeros 11 capítulos del Génesis son verdadera historia, y así sucesivamente. Como ven, estamos a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, y esta es la ocasión por la cual León XIII debe hacer su encíclica sobre las Sagradas Escrituras, y luego será completado su estudio por los pontífices siguientes. Veamos entonces esta ocasión, para cerrar este tema histórico, esta primera parte de la mención de los documentos de los pontífices, veámosla bajo la pluma del mismo León XIII. Cuando contra esta solemne definición escribía él de la doctrina católica, en la que los enteros, con todas sus partes, libros, se atribuye esta divina autoridad inmune de todo error, algunos escritores católicos osaron cortar la verdad de la Sagrada Escritura tan solo a las cosas de fe y costumbres, y en cambio lo demás que perteneciera al orden físico histórico, reputarlo como dicho de paso y de ninguna manera, como ellos pretendían, enlazado con la fe. Nuestro antecesor, León XIII, en la Providentissimus Deus, reprobó justísimamente aquellos errores y afianzó con preceptos y normas sapientísimos los estudios, los divinos libros. Perdón, esto lo citaba Pío II en la Divino Afflante Spiritu. Podemos decir entonces, como era mi intención, que León XIII puntualizó con claridad de conceptos la posición de la Iglesia a lo que ya habían sido los ataques en aquel momento, lo que ya había sido la negativa. Y León XIII, entonces, en la Providentissimus Deus, distingue como dos partes de esta doctrina modernista en contra de la veracidad, de estar inmune de errores de la veracidad de la Escritura. Una parte negativa, decía el pontífice, o sea, la refutación de algunos errores que se habían introducido y que se introducían en los medios bíblicos, se hacían víctimas hasta los mismos católicos, y una parte positiva, o sea, la exposición precisa de los principios que deben llegar al conocimiento exacto de las Sagradas Escrituras. Bien, nosotros continuemos brevemente con esta exposición de lo que fue, de lo que es encuadrar el problema histórico ante el cual León XIII y luego Pío XII salen a responder en sus encíclicas, y ante los cuales el mismo San Pío X deberá condenar en su decreto Lamentabili y en la Patienti. Entonces, en ese pleno momento modernista, ante esas dudas y esa cuestión presentada por la escuela larga por el mismo cardenal Dulst, León XIII publica la Providentissimus Deus. Dice el padre Tuya, fue un impulso arrollador que hizo posible algo que no tenía parangón en el pasado.
condenó lo que estaba mal, pero a la vez impulsó el estudio académico y de las ciencias que sirven y que se deben colocar bajo el estudio bíblico y bajo también la norma de la fe. Pocos años después, en 1902, el Papa instituyó lo que se llama la Pontificia Comisión Bíblica ya citada, con el fin de dirigir de una manera constructiva la exégesis católica y al mismo tiempo dirimir las controversias entre los autores católicos. A ella se le debe un sinnúmero de documentos y decretos que han servido para dirigir y dar impulso a los estudios bíblicos. Pocos años más tarde, el Papa creaba el Pontificio Instituto Bíblico, confiándolo a los padres jesuitas en 1907, con la bula Viña Electa. Y entonces la Pontificia Comisión Bíblica y el Pontificio Instituto Bíblico, más algo que fue precedido, que fue previo, que fue la fundación de la Escuela Bíblica Dominicana de Jerusalén, se buscó por parte de la Iglesia Católica salir a colocar los límites a lo que era el racionalismo bíblico y el modernismo en aquella materia, y a la vez dar auge y marcar el camino para que se estudiara las Sagradas Escrituras desde el punto de vista católico. Unos años después, en 1920, Benedicto XV publicaba la Spiritus Paraclitus, con motivo de los 1500 años de la muerte de San Jerónimo, en la cual se sentaban una vez más los límites para el exegeta católico. Se reafirmaba la doctrina de la inspiración y de la inerrancia bíblica, y se reactivaba y se daba ánimo a que los estudiosos católicos progresaran en el estudio de las lenguas, del mundo oriental y de la materia. 1943, casi finalmente, ya llegamos a la Divino Afflante Spiritu, que se presenta como una afirmación firme por parte de la Iglesia a todo esto, donde infunde nuevo aliento a los estudiosos católicos y a la vez critica, corrige, pone el límite al racionalismo y al modernismo bíblico y a todo lo que pueda ser ambiguo. Nosotros ya hemos estudiado, a partir de 1943, la reacción y no comprensión que hubo de estas enseñanzas. Entonces la consulta del cardenal Suar y la nueva respuesta de Pío XII, no de Pablo VI, yo me confundía, de Pío XII sobre esta materia. Será a continuación de estos escritos que aquel discurso que citamos ya en clase y luego en 1964 la coronación de todos estos estudios en materia bíblica con la encíclica, perdón, con la Constitución Dogmática Dei Verbum en materia de la divina revelación. Entonces, hay todo un proceso que va preparando todo esto. Y cuando se llega a la Dei Verbum, nosotros no lo vamos a estudiar ahora en detalle porque excede nuestra materia, pero cuando se llega a la Dei Verbum hubo una grandísima discusión de cómo entender la inerrancia bíblica, y por eso de hecho fue el último documento en ser publicado, y entonces se votó entre los padres conciliares. Algunos de ellos proponían que se mantuviera el término inerrancia, otros dijeron las verdades salvíficas o las verdades de fe y moral para nuestra salvación, que fue la que finalmente quedó reflejada en el texto. Pero esas verdades, no obstante, como se puede ver en los anales de la discusión de ese párrafo de la Dei Verbum, igualmente era la intención de los padres conciliares que quedara con esa expresión expresada la inerrancia, o sea, la ausencia de error en materia bíblica, no solamente referida a fe y moral, de toda la escritura. Bueno, de este modo breve y sintético, podemos seguir conversándolo después en clase, quería presentar entonces cómo es que se da ese proceso y cómo la Iglesia, con una grandísima apertura, a la vez busca de frenar los límites del modernismo y del racionalismo bíblico, que ya entraban o ya iban
ingresando dentro de la Iglesia Católica.